Buenas tardes. Hoy tenemos a don Juan Moya Corredor. Don Juan, muchas gracias por acompañarnos en este curso Estamos aquí de, en casa. del liderazgo ético. Eh, y nos alegra tenerlo en esta sexta conferencia relacionada con la plenitud de los tiempos de Dios, el nacimiento del Hijo de Dios. Don Juan es el rector del Real Oratorio del Caballero de Gracia hace 20 años. Es doctor en medicina, doctor en Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Ha escrito una docena de libros relacionados con familia, espiritualidad y matrimonio. Por consiguiente, cuenta con todo el conocimiento y la experiencia para abordar este sexto tema, la plenitud de los tiempos, el Hijo del nacimiento de Dios. Don Juan, precisamente queremos conocer esos temas centrales que claramente hoy serán ampliados en la exposición que habrá más adelante. Y una primera pregunta que nos surge es, ¿por qué un tema religioso en un curso de liderazgo ético? Ajá. Bien, es una pregunta que efectivamente se pueden hacer algunos, ¿no? ¿Por qué hablar de la plenitud de los tiempos? ¿Por qué hablar del nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? En un curso de liderazgo ético. Pues yo creo que los que hayan asistido a las sesiones anteriores o hayan podido ver después en internet, en las conferencias o los textos, no se extrañarán, les parecerá lógico, porque hemos visto temas que afectan muy directamente a aspectos centrales de la vida de las personas. La dignidad de la persona humana, el trabajo como servicio y como medio también de plenitud humana y cristiana, ¿eh? Y luego otras anomalías que puede haber en cuanto a la cultura, en cuanto al sistema de pensamiento, precisamente porque se alejan de la fuente principal. Y la fuente principal siempre es Dios, ¿no? Entonces, me parecía muy conveniente, y más aún teniendo en cuenta las fechas en las que estamos ahora ya, tan pegados a la Navidad, hablar de ese tema tan central que afecta, lógicamente, no solo a cristianos, sino a cualquier persona que quiera tener un sentido serio de la historia, ¿no? Y hablar del nacimiento del Hijo de Dios y por tanto de la plenitud de los tiempos, pues es llegar al fundamento último de estos otros temas en los que hemos ido hablando de la persona, con su dignidad, con su trascendencia, etcétera. Muy bien, don Juan. Y precisamente en este contexto, sabemos que la religión condiciona algunos temas. ¿Existe algún limitante por esto? Si la religión puede limitar un poco, diríamos, la libertad en el pensamiento al poner delante una serie de normas que pudieran, pues vamos a ver, de alguna manera podríamos decir todos estamos limitados por la misma finitud de la naturaleza humana, ya es una limitación evidente, ¿no? Por otra parte, las creencias religiosas no son una limitación, son una manera de potenciar la búsqueda de la verdad y el llevar a cabo el bien en la actividad humana, ¿no? Claro que debe condicionar a un cristiano su religión y su fe, condicionarle para bien. Condicionarle no quiere decir que el cristiano tenga un único modo de pensar en las cuestiones opinables. No, hay toda la libertad para que cada uno piense lo que le parezca, ¿no? Pero sí un condicionamiento, entre comillas, en cuanto a que necesariamente tendrá un sentido de la vida, un sentido del hombre, un sentido del mundo, que también utilizando la razón adecuadamente se puede llegar a un conocimiento adecuado de estos temas fundamentales. Pero si además conocemos por la revelación, mucho más, ¿no? Eso no es una limitación, repito, sino un modo de asegurar que mi pensamiento no se va a descarrilar, no va a ir por unos caminos en los que no voy a llegar al fin. Es como si dijéramos que las normas de tráfico, por ejemplo, en las autopistas, limitan la libertad del conductor. Oiga, usted, si quiere llegar al destino al que se encamina, siga las normas de tráfico, porque si no usted se va a estrellar en la primera curva, o va a estrellar a usted a otros, ¿no?
Por otra parte, la gente que no tiene fe, o porque no la ha tenido nunca, o porque la ha perdido, los agnósticos, o los indiferentes, o los ateos, por supuesto que su mente está condicionada por su falta de creencia, y no poco. Así como el cristiano tiene un sentido de la vida abierto a la trascendencia, un sentido profundo de la dignidad de la persona humana, un respeto muy grande a los demás, porque son hijos de Dios, como yo mismo, y todo eso son valores evidentes para la convivencia, para las relaciones humanas, ¿no? Tiene también una actitud de esperanza, ¿no? Porque sabe sí, que el mal ha sido ya vencido, en definitiva. Con la vida de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo, el mal ha sido ya vencido, ¿no? No en este mundo plenamente, pero sí en el más allá. Y eso a los cristianos les llama esperanza ante las dificultades, ¿no? El que no tiene fe, pues tiene también una limitación muy complicada, diríamos, porque casi inevitablemente pues va a tener una visión cerrada de la vida, una visión materialista. ¿Qué es la vida para una persona? Pues ir haciendo cosas, pero que si no le llevan al fin último para el cual hemos sido creados, pues es muy probable, ¿no?, que se deje llevar de intereses particulares en vez de tener una actitud más generosa y más abierta de pensar en los demás, ¿no? Por otra parte, los grandes, también filósofos como Habermas, por ejemplo, que no es nada cristiano, pues ha hablado en esos diálogos con Benedicto XVI, ¿no?, del valor, podríamos decir, social, por decirlo de algún modo, de la religión, de las creencias religiosas. ¿Sí? Negar la trascendencia de la vida humana es empobrecer completamente al hombre, es meterlo en un pozo en el que no ve la luz del más allá, ¿no? Solo estímulos inmediatos para conseguir determinados objetivos, pero que si no busca sinceramente la verdad, si no busca sinceramente el bien, pues se va a quedar empobrecido. Muy bien, don Juan. Y precisamente porque el nacimiento de Jesucristo es la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, si fuera algo que se nos ha ocurrido a nosotros, a algún pensador, o incluso no sé, algún personaje religioso, pues podría ser opinable, ¿no?, emplear esa expresión para referirla al nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Pero es que lo dice la Sagrada Escritura, es que lo dice San Pablo, es que lo dice la Epístola a los Gálatas, ¿no? Cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo al mundo, ¿no?, para salvar al hombre, ¿no? ¿Cómo no va a ser la plenitud de los tiempos la llegada al mundo del Hijo de Dios, ¿no? En este mundo ha habido personajes a veces muy importantes en la historia, pero esos personajes han dejado una cierta huella y una cierta influencia en la cultura de sus países, seguro que sí, muchas veces, ¿no? Pero esos personajes no son los que nos pueden salvar. A mí no me va a salvar un sabio, por muy sabio que sea, aunque me puedo apoyar en sus enseñanzas si son correctas, ¿no?, como los grandes pensadores de la antigüedad griega o lo que sea, ¿no? Pero la salvación solamente nos llega por Jesucristo, ¿no? Puedo entender que el término salvación, al que no sea cristiano, pues a lo mejor no le dice gran cosa, ¿no? Pero algo le debe decir, ¿no? Porque, repito, si prescindimos del más allá, si prescindimos de la vida eterna, la vida en gran medida carece de sentido. Estar aquí, en este mundo, para desaparecer para siempre, para siempre. Pues que eso hubiera sido preferible no nacer, ¿no? Y además hace falta una justicia infalible, misericordiosa, pero justa e infalible, que ante los ojos de todos los buenos sean premiados y los malos reciban el castigo que les corresponda. En este mundo la justicia muchas veces no existe, o existe con deficiencias, ¿no? A veces triunfan, vamos a decir, los que no hacen el bien, ¿no?, mientras que los que lo hacen a veces son postergados, marginados, ¿no? Sería una clara injusticia que eso quedara así para siempre. O sea que, por otra parte, creámoslo o no, somos imagen y semejanza de Dios. Se puede borrar en mayor o menor medida esa imagen de Dios, pero no se borra del todo. Quiero decir
que por ser imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene un anhelo de eternidad, un anhelo de trascendencia, un sentido religioso, si quieres, en el sentido amplio de la palabra, pero real, un sentido religioso de la existencia. Basta mirar los pueblos de la antigüedad, con todo su paganismo, a la vez eran religiosos en el sentido de que adoraban al sol, la luna, las estrellas, o hacían sacrificios humanos, que evidentemente no son buenos, pero era como una manera de manifestar su sometimiento a un ser superior, ¿no? Es algo que está en la conciencia humana. Y a veces ideologías que pretenden negar o borrar la huella de Dios en la vida de los hombres, en el fondo tienen también una dimensión un tanto mesiánica, entre comillas, ¿no? Es como si ellos fueran los que nos fueran a traer la salvación. Ya vemos la salvación que han traído regímenes totalitarios como el comunismo, como el nazismo, etcétera, ¿no? O sea que no hay ningún acontecimiento a lo largo de la historia que se pueda compararse al hecho de que el Hijo de Dios venga a la tierra y se haga hombre como nosotros. Claro, y don Juan, precisamente hablar de tiempos es hablar de historia. Y esto, ¿qué implicación tiene en la historia? Claro, efectivamente, porque si el Hijo de Dios viene al mundo, pero a mí eso no me afecta, pues muy bien, pues que venga, ¿no? No, es que claro, es que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Querámoslo o no, todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Y viene al mundo para cumplir esos planes redentores que ya habían sido trazados desde el inicio de la humanidad. Cuando se comete el pecado original, el demonio, que tentó a Adán y a Eva, pudo pensar que ya se habían acabado los planes de Dios con el hombre. Había triunfado y se lo había llevado con él al infierno. Pero Dios se apiada del hombre y de la mujer, se apiada del hombre, de la criatura que había creado, porque no tenía la inteligencia que tenían los seres espirituales, como los ángeles, y se apiada de nosotros. Y ya ahí en el Génesis, como sabes, está trazado los planes que Dios va a llevar a cabo en la plenitud de los tiempos. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Ahí está Cristo y ahí está María, claro. Y por tanto, la historia es, en último término, la historia con mayúscula es la historia de la salvación. Querámoslo o no. Es historia económica, historia cultural, historia deportiva, historia... Muy bien. Eso forma parte de la historia con mayúscula. Y los pueblos y las personas cumplirán su razón de ser y serán ocasión de felicidad o de lo contrario en la medida en que se orienten en la línea de lo que la historia con mayúscula ha querido para el mundo y para el hombre. Podemos hacer caso omiso de esa historia con mayúscula, ¿no? Pero nos irá mal y pagaremos las consecuencias. Pero además es que se comprueba mirando la historia de los pueblos, cuando los pueblos se han apartado más o menos masivamente de ese sentido trascendente de la historia, pues ha habido grandísimas tragedias, grandísimas injusticias. La persona humana no vale nada, es un mero instrumento para producir, mientras que si los pueblos, la historia de los pueblos está inspirada por el cristianismo, lo que prevalece es lo contrario, es el respeto a los más débiles, a los ancianos, a los enfermos, el sentido de solidaridad con los más necesitados, el sentido de la justicia y de la misericordia, etcétera. Es decir, valores humanos imprescindibles para que el mundo verdaderamente pueda progresar. Muy bien, don Juan. Don Juan ha escrito una docena de libros, dentro de ellos, pues doctrinales, temas también de antropología, de bioética y de espiritualidad de la familia. Cuéntenos, don Juan, de su último libro. El último libro, este pequeño último libro, es pequeño de tamaño, efectivamente, pero a mí, bueno, claro, ¿qué voy a decir yo? No? Pero en fin, me parece que es un libro que vale la pena conocer, ¿no? Porque el título podría haber sido otro, pero el título es Aprender a amar. Pero hay que explicar un poco, ¿no? Porque aunque efectivamente se refiere al amor humano, pero no empieza por ahí, ¿no? Empieza por intentar ayudar a hacernos cargo mejor, a descubrir mejor el amor con el que Dios nos ama. Porque ese es el fundamento más grande de la capacidad de amar que nosotros vamos a tener.
Si yo me sé amado, es mucho más fácil que yo corresponda. Eso vale para el amor humano y por supuesto vale para el amor a Dios. Si yo me sé amado por Dios y hasta qué punto, porque ha muerto por mí, yo debo sentir la necesidad de corresponder, aunque siempre me quede corto. Y luego de ese deseo de corresponder al amor a Dios va íntimamente unido el deseo de querer a los demás, que son hermanos míos, que son hijos de Dios como yo. Y que en la medida en que yo me acerque a Dios tendré más capacidad de querer, porque Dios es amor y agranda el corazón. A su vez, el amor tiene que ser misericordioso, ¿no? Es otro capítulo del libro, ¿no? Y luego ya pasamos a eso, al amor humano, al amor propio de los esposos, de los novios, ¿no? Y ahí para terminar una serie de consideraciones también de tipo antropológico, tomadas a partir de eso, de la creación del hombre y la mujer, para que se vea que los criterios referentes al amor humano, en definitiva a la sexualidad, dependen de la dignidad de la persona humana y que son válidos para todos, independientemente de la fe. Por eso querer vivir o trazar un programa al margen de la naturaleza o contra la naturaleza, pues es ir contra la evidencia, es querer estrellarse inevitablemente, ¿no? Una cosa es el respeto a todo ser humano, hombre, mujer, culto, menos culto, todos somos iguales ante Dios, porque tenemos la misma naturaleza humana, pero hay que respetar lo que cada uno es, porque así nos ha hecho Dios, hombre, mujer. Negar esto, como han dicho más de uno, es rebelarse contra Dios creador. O sea, no admitir que a mí Dios me haya hecho con el sexo masculino o el sexo femenino. Yo soy lo que quiera ser. Eso es algo tan evidentemente negativo y erróneo que cuesta trabajo creer cómo puede haber llegado a los niveles en los que nos encontramos, ¿no? Con todo el respeto a las personas, y pues a la mujer, y al hombre, y al niño, y a la niña, a todo el mundo, porque todos somos iguales ante Dios. Pero claro, llegar de ahí a decir, yo me comporto como quiera, pues sí, puedes hacerlo, ¿no? Pero eso es un mal uso de tu libertad. La libertad no es hacer lo que a mí me apetezca, sino emplear la libertad para el bien, ¿no? Porque si no, más que libertad es esclavitud. Pues ese es un poco en resumen. Muy bien, don Juan. Y una última pregunta, don Juan, como gestor de este fabuloso curso de liderazgo ético. Y bueno, ya llevamos 5 conferencias. ¿Qué opinión le merece este curso? Bueno, quizá habría que preguntar a los que están asistiendo, ¿no? Pero también, efectivamente, se les ha preguntado ya, hemos visto algunas entrevistas a algunos asistentes y han dicho claramente que les parece muy interesante porque los que están viniendo a dar las charlas, gente, los que han venido, es decir, profesionales de mucho prestigio, ¿no? Y aparte de que los temas en sí eran interesantes, ¿no? De modo que yo creo que va cubriendo los objetivos que habíamos pensado al proyectar en este curso y confío que las sesiones que quedan por delante, que son todavía bastantes, pues también estarán en esa línea de satisfacción de los asistentes. Pues muy bien, don Juan, muchas gracias por su explicación que será ampliada ahora en su exposición y buenas tardes.